Soy el doctor Cordonier, los saludo. Hoy tengo el gusto de estar con el doctor Pablo Ricardi. Hola Pablo, ¿cómo estás? Rodolfo, no, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente de Omol y a vos en particular. Obviamente vos sos un amigo, así que es diferente, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo es el presidente de FIMON, somos ambos miembros fundadores de FIMON, el Foro para la Investigación en Medicina Ortomolecular y Nutrigenómica. Y bueno, eh, queremos hacer una charla informativa sobre el curso cuatrimestral que vamos a hacer de nutrición y actividad física, que lo que nosotros somos médicos, nosotros no somos entrenadores ni estamos con atletas de élite. Lo que queremos es mostrar el abordaje ortomolecular que se puede hacer desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de los suplementos, y siguiendo siempre los fundamentos fisiológicos y los fundamentos bioquímicos para poder obtener no solo un mejor rendimiento, sino una mejor recuperación, pero sobre todo preservar la salud del deportista. Esto lo vamos a hacer segundo lunes de septiembre y jueves. La modalidad del curso que hemos ideado con Pablo es hacer el primer día 2 horas de teórico intensivo, pero lo más importante que el día jueves es un día de preguntas y respuestas para intercambiar con ustedes sus ideas, sus interrogantes, las cosas que quieren charlar en profundidad de lo que se vio el lunes anterior. Bueno, en ese intercambio es donde crecemos nosotros y crecen ustedes. Por lo tanto, desde ya, a los que quieran participar de este curso, bienvenidos, y vamos a mostrarle un poco por qué se nos ocurre esto. Porque bueno, porque el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la Asociación Americana de Dietistas, la Asociación Canadiense, todos ellos han concluido, sobre todo el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que la nutrición está muy relacionada, como publican ellos estas conclusiones en la revista Science and Sports, mucho que ver tiene con el rendimiento atlético. Y concluyen definitivamente que la actividad física, el rendimiento deportivo y la recuperación post-ejercicio, y yo agregaría esto a título personal, y la prevención y tratamiento de lesiones deportivas, está íntimamente relacionado con una nutrición adecuada. ¿Y qué quiere decir una nutrición adecuada? Bueno, quiere decir no solo la ingesta de alimentos, sino de líquidos, de suplementos, y esto es antes, durante y post ejercicio, y no es lo mismo en la etapa de preparación que en la etapa de competencia. Entonces, un deportista, cuando se nutre, lo que está tratando de obtener es un óptimo rendimiento, una buena recuperación post-entrenamiento o post-competencia. Lo que quiere es prevenir las lesiones, es decir, no lesionarse. Si se lesiona, tratarlas exitosamente y rápido. Y un punto que acá nosotros también queremos hacer nuestro aporte es vivir en estado de salud, y lo más importante, cuando deja la actividad deportiva, poder disfrutar de una vida saludable y no pagar un precio muy alto a haber tenido un alto rendimiento a costa de su salud. Por eso nosotros, desde la medicina ortomolecular, que según la definición del Journal of Orthomolecular Medicine en 1991, es prevenir y curar las enfermedades, restableciendo el orden molecular con dosis ortomoleculares o correctas de las moléculas bioactivas presentes en el cuerpo humano y o en los alimentos. Ejemplo, si por ejemplo el magnesio es una sustancia que está presente en el cuerpo humano y también está en los alimentos, pero bueno, a veces un deportista requiere una dosis diferente a la que requiere una persona que tiene una actividad sedentaria. Y eso es lo que se trata cuando habla de dosis ortomoleculares correctas. Y esto es porque la medicina ortomolecular se basa en 3 principios. Uno es la individualidad bioquímica. ¿Qué es esto, la individualidad bioquímica? La individualidad bioquímica es que cada persona tiene una genética, y de acuerdo a su genética va a reaccionar
ante la presencia de un alimento. Ejemplo que todos conocemos, un paciente celíaco o un deportista celíaco, si come gluten, va a reaccionar de una determinada manera. Pero lo que más nos interesa a nosotros es la nutrigenómica, es el proceso inverso, que no importa tanto los genes que tenga un individuo, sino que de acuerdo a cómo se nutra a su alimentación, esa alimentación, a través de los procesos de metilación y acetilación del ADN, puede hacer que un gen se ponga de manifiesto o no. Y eso es lo que llamamos nutrigenómica. Otro aspecto clave en el deportista es lo que comentábamos recién, el triage vitamínico de Bruce Ames. Él lo que dice es que, fíjense, la dosis de vitamina C recomendada habitualmente es de 60 miligramos, que es totalmente insuficiente para un deportista, ya que la dosis mínima recomendada es de 1 a 3 gramos. Entonces, nosotros ahí vemos que hay una diferencia entre lo que se recomienda como dosis mínima para no enfermarse, a lo que es una dosis óptima para que nuestro organismo funcione a la perfección. Otro aspecto, la disponibilidad aumentada, que significa que uno va a tener disponibilidad o no de lo que come de acuerdo al estado de ese paciente, y somos todos distintos. Por ejemplo, un paciente que está tomando un antiácido como los omeprazoles, por ejemplo, no va a tener acidez en su estómago y no va a poder digerir las proteínas adecuadamente y no va a poder absorber la vitamina B12. Entonces, cuando uno está frente a un paciente, o en este caso un deportista, debe tener en cuenta todos estos aspectos individuales para poder elaborar un plan. Yo quiero compartir con ustedes algo que dijo Dan Bernardot, un profesor emérito de la Universidad de Georgia, que hablaba de la importancia de la nutrición en el ejercicio. Y él habla de 10 cosas, que esto lo vamos a desarrollar en profundidad en el curso, pero bueno, un pantallazo para que veamos qué es. Por ejemplo, él habla del peso corporal, habla del hecho de construir masa muscular, si es importante o no, habla del hecho de la ingesta proteica, y acá está el tema todo de los suplementos proteicos que tanto preocupa al deportista. El tema de los alimentos y la frecuencia con la cual hay que comer, qué tipo de alimentos hay que comer, si hay alimentos buenos, si hay alimentos malos, el tema de la ingesta energética, si es adecuado o no lo que uno ingiere, la hidratación, que es de vital importancia en el deporte, la recuperación post ejercicio y el tema del control del estrés. Entonces, vemos entonces que con respecto al peso corporal, al primer punto, se dice que si bien es importante el peso corporal, y los que son entrenadores, que aquí creo que hay muchos, hay que ver un poco según el deporte. Por ejemplo, hay deportes que es importante el peso. Porque, por ejemplo, en un boxeador o un judoka que tiene que dar un determinado peso, bueno, tenemos que darle mucha importancia al peso. Pero en el deportista que no es tan importante el peso o que no hace tanto al tema fundamental, lo que se trata de buscar es de personalizar el peso, que el peso sea el peso al cual el deportista se siente más cómodo, al cual el deportista rinde mejor. Y eso lo ve en conjunto con su entrenador, su médico, su nutricionista. Lo que más sí importa es el porcentaje de masa magra y de masa grasa del deportista, más que el peso en sí. El peso también nos va a alertar de algo, de la deshidratación, por eso hay muchas veces que es importante pesarlo antes y después de la competencia del deportista, porque lo que perdió generalmente no es grasa, sino es líquido, ¿no es cierto? Y fíjense que con respecto a la composición corporal, generalmente en el hombre es no más de un 15% lo ideal y en la mujer un 22%, pero depende del deporte, esto va cambiando. Por ejemplo, no es lo mismo un basquetbolista, que es de 6 a 12% el hombre, de 20 a 28 la mujer. No es lo mismo el ciclismo, que es de 5 a 14 el hombre y de 15 a 20 la mujer. Por ejemplo, en el caso de la natación, y bueno, y la natación es lo que menos tienen. Generalmente los hombres tienen cerca de un 9% y las mujeres cerca de un 14%, e inclusive 12% algunas. Pero claramente los que hacen triatlón, que son los que utilizan la grasa
entre los fascículos musculares como combustible, porque son actividades de larga duración, bueno, son los que menos ven, los que menos tienen porcentaje de grasa corporal. Entonces, según el deporte, va a ser un poco el porcentaje que uno va a aspirar que tenga su paciente, ¿no? Y el segundo punto que hablaba Bernardot es del desarrollo muscular que se requiere. Bueno, acá hay un tema. No nos va a ir lo mismo con todos los pacientes, porque esto es genético. Hay pacientes que tienen facilidad para desarrollar masa muscular, otros que no. Pero un punto importante es el estado hormonal del paciente. Y lo que sí podemos manejar nosotros, los entrenadores, los médicos, es la carga. A mayor carga, mayor desarrollo muscular. Pero para eso es necesario que haya un adecuado equilibrio energético. Si uno no ingiere la cantidad adecuada de calorías y hay un déficit calórico, nunca se va a poder construir músculo. Además es necesario una buena planificación del entrenamiento, un descanso adecuado, un sueño adecuado y la ingesta proteica adecuada en el momento adecuado, como vamos a ver, que eso es de vital importancia. Por ejemplo, nos preguntan siempre, ¿y cuánta proteína hay que comer? Bueno, le vamos a mostrar cómo calcular esto, ¿no? Pero en líneas generales, alguien que está haciendo actividad física y quiere construir músculo debe ingerir el doble que una persona sedentaria. El tema es cuándo, bueno, hay que repartirlo, pero siempre debe haber una ingesta post ejercicio. Y la cantidad, se van a sorprender, no es tan grande como uno piensa que tiene que ser. Vemos que los deportistas es exagerado lo que habitualmente ingieren de proteínas y eso les juega en contra. Pero bueno, eso lo vamos a ver en profundidad en el curso, pero ya aquí tienen una idea. Otro tema es el de las comidas. Bueno, esto es, hay que personalizarlo, es decir, ¿cuántas veces hay que comer? Bueno, eso depende. Lo que recomienda el colegio americano es no saltearse comidas. Pero eso va a depender de los turnos de entrenamiento. No es lo mismo si un interno entrena una vez al día, así hace 3 turnos de entrenamiento, como un gimnasta, por ejemplo. Hay que tratar de cubrir las necesidades en tiempo real. Ojo, comer más frecuente es bueno porque disminuye el hambre, disminuye la grelina. Y hay una menor ingesta calórica cuando uno quiere que el paciente baje de peso, porque queremos mejorar el porcentaje de masa magra y de masa grasa. Ahora bien, también depende del deporte, porque si usted está en un triatlón, por ejemplo, es decir, no es lo mismo un paciente que va a correr una maratón de 42 kilómetros, entrena hoy y 2 días no entrena, entonces uno tiene tiempo para darle la alimentación y demás. Ahora, si el paciente a la mañana corrió, nadó 6 kilómetros y ahora al rato tiene que pedalear 90 y después correr 42, no tiene tiempo para reponer lo que necesita. Entonces, que darle, ahí uno elige otro tipo de alimentos de más densidad calórica. Bueno, eso lo vamos a ver, porque por eso esto debe ser siempre personalizado al deportista que estamos tratando. Pero algo muy importante, la cual el doctor Riccardi, que es a mi juicio uno de los mejores médicos ortomoleculares en el país, para mí es uno de los referentes en la materia, aquí él sabe mucho de esto, de microbiota, y da unas charlas excelentes en nuestro curso anual en Fimón, y sabemos que la ingesta de fibra es fundamental. La microbiota son todos los microbios que hay en nuestro intestino, que cumple un montón de funciones, entre ellas la función inmunológica, que es clave, y de eso va a depender que el paciente esté inflamado o no esté inflamado. Y el alimento de esos bichitos es la fibra. ¿Que dónde está la fibra? En las frutas, en las verduras, en los alimentos integrales. Esto va a mejorar la microbiota y esto va a mejorar el rendimiento del paciente porque el paciente va a estar menos inflamado. Entonces, esto hace que el paciente tenga menos estrés oxidativo, porque al estar menos inflamado va a tener menos estrés oxidativo, menor inflamación, y a su vez se relaciona el tipo de microbiota con el porcentaje de grasa corporal del paciente. Se sabe, hay estudios en ratones, fotos en una zona de Medicine, que uno cambiando la microbiota hace que el ratón engorde. Bueno, son muy gráficos los trabajos, entonces tiene mucho que ver la ingesta de fibra alimentaria.
Entonces hablamos si hay buena o mala comida, dice Bernardot. Y bueno, sí, claramente, si un deportista ingiere frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, obviamente va a estimular esta microbiota, va a estar lleno de vitaminas, de minerales, oligoelementos y fitoquímicos. Y tiene que tratar de evitar el exceso de proteína y grasa animal, alimentos procesados y ultraprocesados que tienen una serie de sustancias como y todo lo que son los alimentos light, ¿no es cierto?, que tienen colorantes, conservantes, edulcorantes que dañan la microbiota y van a aumentar la inflamación y la posibilidad de lesiones. No sé el término exacto, no les voy a mentir porque no me gusta mentir, pero Hernán Crespo cuando estaba en el Milan se lesionaba frecuentemente. Le digo no sé el término exacto porque no sé qué le encontraron, pero le hicieron un estudio exhaustivo y encontraron que había una alteración en la microbiota. Cuando solucionaron eso, se dejó de lesionar. O sea, la composición de la microbiota tiene mucho que ver. Veneno para la microbiota es el alcohol, los suplementos estimulantes, como dijimos, muy procesados, por lo tanto, cuando uno toma suplementos debe saber qué toma y para qué. Otro punto clave es la ingesta energética. Generalmente muchos deportistas comen de menos y debe ser igual la cantidad de ingesta calórica con el gasto energético, que tiene que ver el entrenamiento más la competencia. Y eso habla de la disponibilidad de energía. Generalmente cuando hay baja disponibilidad de energía, hay una alteración, fundamentalmente en las mujeres, se ve frecuentemente, hay un desorden hormonal que la mujer entra en amenorrea, ¿no es cierto?, no menstrua, a raíz de la baja ingesta calórica. En las mujeres deportistas se ve frecuentemente, y esto es un llamado de atención de que lo que le falta es comida nada más, no hay ningún problema grave de salud. Entonces, esto va a afectar, obviamente, si fíjate, si llega a ocasionar un trastorno hormonal que puede afectar la salud, obviamente va a afectar el rendimiento deportivo. Un tema clave que vamos a hablar en el curso y en detenimiento es la hidratación. Esto es importante antes de hacer actividad, durante la actividad, después de la actividad. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el rendimiento, de esto depende el volumen sanguíneo que uno tiene y esto cómo llega a los músculos, cómo aporta nutrientes y oxígeno. Y claramente cuando uno está deshidratado, que esto se ve y sobre todo es significativo cuando pierde uno más del 2% del peso corporal, sufre calambres, obviamente contracturas, puede tener desgarros musculares, porque no se eliminan los desechos metabólicos celulares. Entonces, esto es de vital importancia. Y vamos a ver la importancia de la hidratación, no solo de agua, porque cuando el deporte es más de una hora, además de agua hay que reponer electrolitos, hay que reponer hidratos de carbono, bueno, por eso están las bebidas especializadas. Inclusive le vamos a enseñar cómo se hacen bebidas caseras, si uno no quiere utilizar bebidas compradas, ¿no es cierto? Y hacer algo mucho más natural. Entonces, en el otro tema, además del rendimiento, es el tema de la recuperación. Bueno, y eso depende de la nutrición, depende de un descanso adecuado y de un sueño adecuado. Son tres cosas que son fundamentales. Y acá cuando hablamos del sueño también hablamos del control del estrés, porque si uno está estresado, tiene taquicardia nocturna, hipertensión nocturna, está adrenalizado de noche, eso juega en contra claramente. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, el control del estrés obviamente mejora el rendimiento, evita la compulsión alimentaria, cuando uno tiene estrés altera la microbiota, eso altera la síntesis de neurotransmisores, altera el centro del apetito y va a hacer que uno tenga mayor deseo de comer alimentos ricos en hidratos de carbono de alta carga. Y bueno, y cuando hay una lesión se produce un daño, ya sea una tendinitis, una ruptura fibrilar, un desgarro. Ese daño genera inflamación, esa inflamación, como vamos a ver, genera radicales libres, esos radicales libres producen más daño celular y así sucesivamente. Por eso, una alimentación adecuada, una microbiota adecuada, con baja carga inflamatoria y radicales libres, nos va a beneficiar en prevenir para que no se produzcan lesiones y nos va a beneficiar para que éstas se recuperen más rápido. Por eso en las lesiones deportivas siempre es muy importante el grado de estrés oxidativo y estrés nitrosativo que hay. ¿Qué es estrés oxidativo? Eso después lo vamos a ver
Pablo lo va a explicar muy bien después en el curso, pero el estrés oxidativo es cuando la producción de radicales libres es mayor que el nivel de antioxidantes que tiene ese individuo. Y el estrés nitrosativo se cruza con esto. Imagínense que el óxido nítrico es fundamental porque es el gas que hace que se dilaten los vasos sanguíneos y el deportista necesita sectorialmente ir abriendo y cerrando vasos porque según los músculos que va utilizando. Y bueno, y si esto se gatilla y está aumentado, nos aumenta la inflamación, que si bien es un mecanismo de defensa, cuando está exacerbado nos juega en contra. Y esto hace que la fábrica de energía que tenemos, que es la mitocondria, funcione mal, y esto hace que también funcione mal nuestro intestino, y si esto nos aumenta el estrés, como vamos a ver, bueno, claramente es todo un conjunto de cosas que nos juegan en contra y nos favorece para que aparezca una lesión. Esta es la mitocondria, se las presento, es la organela en la cual se forman el ATP, que es la energía con la cual el deportista, coma lo que coma hidratos de carbono, coma grasa, lo que coma, va a llegar acá y acá en conjunto con el oxígeno eso se va a oxidar y va a producir energía. En ese proceso de combustión va a liberar radicales libres que hasta determinada cantidad son beneficiosos, si están exacerbados van a llevar a la inflamación celular. Y esta inflamación es microscópica, lo que les estoy hablando. No es una inflamación que ustedes ven que le pegaron una patada y ven que tienen colorado, caliente. No, esto es a nivel celular. Nosotros le vamos a hablar, nuestra mirada ortomolecular, a nivel bioquímico, a nivel celular, que eso tiene una gran trascendencia. Nuestro cuerpo son 100 billones de células y eso tiene una gran trascendencia en el resultado final de rendimiento, de recuperación y de lesiones. Fíjense que la inflamación celular no resuelta, que es la inflamación que no se ve, por eso está debajo del mar, como en este iceberg, es la causa de un montón de enfermedades, sobrepeso, diabetes, enfermedad cardíaca, neurológicas como Alzheimer, envejecimiento, cáncer y enfermedades autoinmunes. Entonces, la revista Time ya lo dijo, en el año 2007 sacó esta tapa que decía la inflamación, el asesino secreto, la sorprendente relación que hay entre inflamación celular, ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer y un montón de enfermedades. Entre ellas, el mal rendimiento deportivo, la mala recuperación y la producción de lesiones. Este es el intestino, como les decía, es clave que esta barrera intestinal esté bien. Cuando esto se altera, como dijimos, hay lo que se llama un leaky gut, esas células se separan, permiten que por acá pasen gérmenes, que pasen moléculas que se transforman en antígenos, como son moléculas como el gluten no digeridas, y bueno, y eso va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces ese paciente está inflamado, él no lo sabe, él le parece que está normal, que no tiene nada, pero va a estar inflamado, y eso es como les comentaba que había pasado con Hernán Crespo, que se lesionaba permanentemente y era porque en vez de estar así su intestino estaba así. Entonces todos los gérmenes penetran y genera una respuesta inflamatoria, que eso hace que uno tenga predisposición a las lesiones. Es decir, nuestro intestino sería como un verdadero colador. En vez de hacer la función que tiene que hacer de barrera, de protegernos, es un intestino permeable. Y fíjense que cuando uno, ¿por qué hablamos del control del estrés? Que cuando uno está estresado, el cerebro se comunica por varias vías con el intestino. Y en el intestino se forman lo que se llaman neurotransmisores, que son sustancias que van a actuar en el cerebro. Se dice que cuando uno tiene un episodio de estrés, inmediatamente se alteran la formación de neurotransmisores, se altera la motilidad intestinal regional y la secreción, el moco intestinal y la composición de las bacterias. Y eso va a hacer claramente que haya una respuesta de ida y vuelta. Y fíjense que el cerebro se comunica por 3 vías con el intestino. Se comunica por una vía inmune, por una vía neuronal y por una vía neuroendocrina. Y se va a comunicar directamente con las bacterias del intestino, se va a comunicar con las células de la pared intestinal, que las células comunes van a liberar moco, pero están acá las células enteroendocrinas que producen sustancias, hormonas, y las enterocromafinas que producen neurotransmisores. Entonces, fíjense qué relación, cómo está todo conectado. O sea, si yo estoy estresado, afecto esto.
Pero si yo como mal, no como fibra, afecto esto, que voy a afectar esto. Si como determinada comida, voy a alterar esto, que afecta a esto, y afecta a esto, y afecta a esto. Bueno, claramente hay un equilibrio permanente, que esto se logra a través del control del estrés y a través de la alimentación adecuada. Pero el deportista no es una máquina. Fíjense este artículo, qué importante. El deportista y la enfermedad. Es decir, el deportista tiene corazón, tiene cerebro, tiene pulmones, tiene huesos, tiene músculos, articulaciones, aparato digestivo, hígado. O sea, nosotros queremos dar la mirada ortomolecular porque no es solo que lo único que importa es que el deportista haga una marca determinada, que corra los 100 metros en tanto. No, nosotros tenemos que hacer que sea un deportista exitoso, que tenga buenas marcas, pero que preserve su salud durante su vida deportiva y luego de su vida deportiva, que va a ser la más larga, que eso es lo que tenemos que pretender, que viva muchos años después de haber sido un deportista. Y bueno, eso depende mucho de cómo se ha cuidado en la etapa que él es deportista. Si uno come mal, se suplementa mal, corre el riesgo de enfermarse. Y bueno, después se paga el precio de eso. Fíjense que en los deportistas, la muerte súbita, esto habla en deportistas que ya no son más deportistas, ¿no es cierto? Hay muerte súbita en los deportistas mientras son deportistas de élite, pero también se ve que en los ex deportistas, que en teoría uno dice, ¿cómo? Un deportista tiene que tener una vida sana, tiene que ser mejor que la gente común. Bueno, lamentablemente no es así. Aumenta la muerte súbita con la edad, el 80% es de causa coronaria. Cuando son deportistas hay mayor frecuencia de muerte por arritmias, como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que esto generalmente es por déficit de omega 3. ¿Por qué? Porque están tan inflamados que consumen mucho omega 3. Entonces se consumen el omega 3 y tienen un déficit de una sustancia, lo que hablábamos del triage famoso, que el deportista requiere de determinados suplementos porque él los va a usar más. También este otro tema es la miocardia hipertrófica, o que tenga valvulopatías, o que tenga miocarditis. Estas 4 obviamente tienen que ver con la muerte durante la actividad deportiva que ocurre en muchos deportistas si no son evaluados adecuadamente y no se tienen en cuenta estas patologías. Pero bueno, este dato es importante. En teoría, un deportista tendría que ser más sano por la vida que llevó y lamentablemente hay mucha enfermedad coronaria. Eso tiene que ver porque si bien llevó una vida deportiva, desde el punto de vista de la alimentación no fue la adecuada. Entonces, hay 2 cosas en esto de la muerte súbita. Una cosa es la alimentación y otra es el entrenamiento. Generalmente, la alimentación tiene su importancia porque hay un déficit de antioxidantes y de fibra alimentaria y eso es lo que lleva luego a que el paciente tenga mayor inflamación y mayor estrés oxidativo. Y si el paciente tiene una dieta muy rica en proteínas, que están tan preocupados por las proteínas, con mucha grasa animal, con mucho colesterol, es lo que favorece que después tengan mayor porcentaje de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, con el doctor Riccardi estamos escribiendo un libro que lo llamamos La pirámide del tratamiento ortomolecular. Para nosotros, y es extensivo a este tema que estamos hablando hoy, lo más importante es la nutrición, es la base de esa pirámide, la alimentación. Después, bueno, según el caso, habrá que ver qué suplementos habrá que darle a ese deportista o ese paciente. Y obviamente siempre tenemos que ser muy cuidadosos de preservar un buen descanso, que no haya cronodisrupción, que el sueño no afecte y no genere esa disrupción que vimos en el dibujito del cerebro y el intestino, que haya un buen control del estrés y obviamente la actividad física es fundamental. Pero bueno, ya ahí uno como médico eso lo deja en manos del entrenador, el plan de entrenamiento, el entrenamiento adecuado, el descanso adecuado, pero para nosotros esto es de vital importancia. Por lo hizo, como dijo Hipócrates 400 años antes de Cristo, que lo primero es no dañar al paciente, que tu alimento sea tu medicina, y, o sea, si nos alimentamos bien, nuestra única medicina a tomar va a ser nuestro alimento, y que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Esto lo dijo 400 años antes de Cristo y me parece que es muy, pero muy importante. Bueno, esta es nuestra propuesta.
este va a ser nuestro curso con el doctor Ricardi. Ahora el doctor Ricardi les va a comentar algunas cosas de lo que él va a hablar, le va a hacer un pantallazo, pero quiero decirles que nosotros estamos dando cursos permanentemente en nuestro portal, certificaciones para nutricionistas, para farmacéuticos, y en Fimón, aquel médico que le interese especializarse en esto, damos un curso anual, tiene nada más que preguntarle a Diego, a los chicos, y ellos lo van a asesorar para que hagan con Paola, con nuestra secretaria, y desde ya les agradezco mucho por vuestra atención. Les digo cómo es la mecánica, que olvidé pues se me cortó el micrófono al principio. Cuando termine el doctor Ricardi de comentar ahora lo que va a comentar, hagan todas las preguntas que crean necesarias y nos quedamos para charlar con ustedes y contestarle todas las preguntas. Porque veo que algunos levantan la mano, quédense tranquilos, todo va a ser contestado, pero al final las van escribiendo en el chat y las vamos contestando. Por una cuestión de organización, para no ir interrumpiendo, ahora Pablo da su parte y luego charlamos y preguntan lo que quieren. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos con las preguntas en un ratito. Pablo. Bueno, muy bueno, Adolfo. Vamos a compartir ahí. Bueno, primero agradecer a Adolfo en particular por la invitación, a todo su excelente grupo de OMOL. Y recién Adolfo comentaba sobre los cursos que daba. La verdad es que les sugiero a todos que los aprovechen. No este en particular, que voy a estar yo también, sino los que Adolfo, porque Adolfo hablaba de mis bondades como médico. Yo les puedo decir que no solo es recíproco de mí hacia Adolfo, sino que es uno de los médicos que para mí prácticamente y eficazmente aplica la medicina en todas sus concepciones. La medicina ortomolecular es una de ellas. Y aprovecho recién que Adolfo decía las frases que se le atribuyen a Hipócrates, y en realidad ya hasta tengo dudas de si son ciertas muchas de ellas, pero hay una que dice que, decía Hipócrates, que toda parte del organismo que tuviera alguna funcionalidad había que usarla. Para los mal pensados, esa también hay que usarla con protocolo. Hoy, guardar 1 metro y medio de distancia. Después vamos a explicar en el curso cómo es esto. Pero desde la concepción desde el curso, se nos ocurría con Adolfo hablar de nutrición deportiva y actividad física, porque como vieron, para nosotros está en el concepto de esa pirámide ortomolecular con la cual encaramos cualquier tipo de tratamiento. Y desde la facultad nosotros tenemos un déficit que reconocemos como tal. En la facultad no tenemos una sola materia que tenga que ver con la actividad física, y con la nutrición en general bastante poco. Por ende somos más prescriptores de fármacos, sabemos de farmacocinética, farmacodinámica, etcétera, pero poco de actividad física. Y yo, tanto como Adolfo, consideramos que la actividad física y la dieta, es decir, el cambio del estilo de vida, no es una opción de tratamiento para enfermedad cardiovascular, para enfermedad oncológica, para enfermedad metabólica, para antienvejecimiento, sino que es el tratamiento a realizar. Y cuando veamos durante el curso algunas propiedades o características que tiene el ejercicio, me van a dar la razón, porque no hay fármaco que consiga lo que consigue el ejercicio. Muchos de los procesos de envejecimiento, aquí vemos descritos a partir de un artículo publicado en Frontiers, sobre los procesos de envejecimiento a nivel celular, es decir, la inestabilidad genómica que afecta a mutaciones del ADN y genera situaciones oncológicas, el desgaste telomérico que genera una disminución de la replicación celular, las modificaciones epigenéticas de las que hablaba Adolfo primeramente, la incorporación de los diferentes nutrientes y el aprovechamiento de los mismos, la funcionalidad o no de la mitocondria, que es esa usina de energía celular, que es esa usina de ATP, la senescencia celular, que es un mecanismo por el cual la célula se defiende de una mutación para no degenerar en cáncer, pero genera una disminución de su funcionalidad, y al acumular esta cantidad de células senescentes con el tiempo, disminuye la funcionalidad de ese tejido. El agotamiento de las células madre, de la cual se van renovando esas células, todas esas son mejoradas por el ejercicio. Y ustedes díganme si encuentran un fármaco, un suplemento que logre esta efectividad, y me van a dar la razón.
los americanos, con esos nombres pomposos que siempre suelen poner de los Big Five, hasta se salteaban al sexto componente de esa enfermedad cardiovascular, que era el sedentarismo. Y fíjense que los estudios hablan ya desde hace casi 60 años. Los británicos hicieron un estudio en el cual comparaban la mortalidad de los conductores de los double decker, de esos colectivos de doble piso rojos de Londres, contra los carteros, y consideraban que la mortalidad era superior en estos pacientes que conducían y estaban sedentarios. Fíjense la importancia de todas estas situaciones. Y yo les decía que los médicos en particular no tenemos la capacidad o la información o el estudio sobre la actividad física, por eso requerimos de nutricionistas, requerimos de entrenadores, de profesores de educación física, y muchas veces el paciente recurre al cardiólogo, quien se supone que es el que más sabe de estas situaciones, ni hablar del deportólogo, pero en muchas ocasiones no tenemos contacto con ellos. Y lo primero que tenemos que saber al prescribir un ejercicio es cuál es el objetivo de ese ejercicio. Si nosotros queremos aumentar y tonificar el sistema osteomusculoarticular, por supuesto que vamos a hacer un ejercicio de intensidad, de mucha carga, y para eso vamos a necesitar un sustrato que ya energético que esté presente dentro del músculo previamente, como es el ATP, la fosfocreatina, la mioglobina, que nos rinda oxígeno rápidamente. O si ese ejercicio lo vamos a sostener en el tiempo, aún bajando la intensidad, ya ahí vamos a poner en marcha todos los procesos cardiovasculares, de ahí que se llaman ejercicios aeróbicos o cardio, porque van a utilizar el ejercicio para extraer más energía de los alimentos, como decía Adolfo, tanto de los glúcidos como de los lípidos, y entonces este ejercicio va a tener más rendimiento desde el concepto de salud en cuanto a mejorar el perfil de lípidos, en mejorar el perfil de glucosa, en mejorar el peso corporal, la función cardiovascular. Entonces, en el momento de prescribir el ejercicio tenemos que saber cuál va a ser el objetivo del mismo, ¿verdad? Y fíjense en esta gráfica como los diferentes sustratos que dependerán de qué vamos a ingerir nosotros van a determinar qué ejercicio yo puedo hacer. Si nosotros empezamos un ejercicio de cero, y a esto me refiero con un salto, con un sprint, con un pique en un fútbol, como puede ser arrojar una jabalina, eso requiere de una disponibilidad de energía, de ATP dentro del músculo, y eso se llaman el sistema fosfágeno, que tiene ATP y fosfocreatina, y esto vamos a ver durante el curso cómo lo vamos a ir cargando. Y a medida que mantenemos en el tiempo esa actividad física, vamos a ver que vamos a ir requiriendo otros sustratos energéticos, y entonces los requerimientos de glucosa con o sin oxígeno, los requerimientos de lípido con oxígeno, los requerimientos de cuerpos cetónicos, los requerimientos en fase final de proteínas, que no es lo que debería ocurrir, pero en ejercicios supramáximos, en ejercicios hiperexigentes, como les decía Adolfo, muchas veces la mala prescripción o la mala exageración de ese esfuerzo genera un efecto deleterio cuando el ejercicio debería ser todo lo contrario. Esto es la ruptura de músculo y la utilización de esas proteínas a ese nivel. Observen la figura de arriba y ven un superdotado como Usain Bolt, por ejemplo, y fíjense que la distancia que saca con los otros que no son bebés de pecho, no somos ni Adolfo ni yo corriéndolo. Por supuesto que este paciente va a tener mucha carga genética, como explicaba Adolfo, va a tener una capacidad de fibra muscular rápida mucho mayor, pero fundamentalmente va a tener un sistema fosfágeno de fosfocreatina y creatina muy, muy disponible, y entonces no es lo mismo alimentar o nutrir a este paciente que un paciente que va a correr 1500 metros, 10 kilómetros, 42 kilómetros, o va a hacer un triatlón o un Ironman. Es absolutamente diferente los requerimientos de sustrato energético, y lo vamos a ver también durante el ejercicio. Hoy prácticamente no tiene mucha correlación hablar de hipertrofia muscular, sino que tenemos que hablar a nivel celular de lo que está ocurriendo. Ese músculo puede estar absolutamente hipertrofiado, pero si no desarrolla
energía, si no desarrolla potencia, es porque no tiene mitocondria. Entonces es más importante cuánta mitocondria tenga, que es la que genera energía, cómo va a usar esa mitocondria, los sustratos energéticos, cómo va a usar los glúcidos, los lípidos, las proteínas que se transformen en glúcidos fundamentalmente para entrar al ciclo de Krebs y rendir oxígeno. Entonces, esto es absolutamente importante y vamos a ver cómo la alimentación, cómo el ejercicio mismo, cómo la suplementación pueden ayudar en este punto. Prácticamente cuando uno está en la facultad, la materia que más reveladora aparece en la etapa de estudiante es la de la fisiología. Y la fisiología, que es el funcionamiento del organismo, uno la conoce desde lo normal, uno conoce lo que ocurre a través de la patología cuando hay una enfermedad, pero justamente la fisiología durante el ejercicio es absolutamente diferente a lo normal, y entonces tenemos que conocerla para saber cuáles son los riesgos, cuáles son los provechos que podemos sacar de todo eso. No es lo mismo realizar ejercicio en llano que realizarlo en altura, no es lo mismo realizarlo en condiciones climáticas sumamente adversas, con calor que generen deshidratación, con realizarlo de noche o de día, si estamos expuestos al sol, si generamos vitamina D o no, cómo el sistema cardiovascular se va a comportar ante esa situación, cómo va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, cómo va a ser el consumo de oxígeno, que es cómo va a aprovechar ese organismo para generar ATP a partir del oxígeno, cómo es el transporte de oxígeno a nivel pulmonar en un paciente que fuma, en un paciente que no fuma, en un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es un paciente obeso, si tiene resistencia a la insulina, mejorar todos estos parámetros. Vale aclarar que la actividad física, desde un concepto antiguo, creemos que el paciente que tiene enfermedad por ahí cardiovascular o pulmonar o oncológica o inclusive hasta las embarazadas deben restringir severamente la actividad física, y cuando veamos los beneficios que puede resultar de ello, vamos a ver que obviamente vamos a tener que hacer cuestiones específicas y considerar la condición del paciente previa, pero sin dudas que va a haber beneficios de cualquier tipo de actividad física. Esto es sacado de hoy. Hoy en este momento está sucediendo el Congreso Europeo de Cardiología, y en el Congreso Europeo de Cardiología Online, que aquí está la cita, se ha puesto el guideline de la consideración de los expertos sobre la actividad física, y fíjense que los componentes de la actividad física que evalúan los cardiólogos no solo es la función cardiorrespiratoria, sino la función morfológica, lo antropométrico que hablaba Adolfo. Un paciente que es un rugbyer va a tener un índice de masa corporal probablemente más grande, y eso no significa que sea gordo, sino que tiene una mayor masa proteica. Cómo funciona el músculo, cómo funciona el metabolismo, cómo ingiere o oxida la glucosa, los lípidos en general, y a nivel motor, cuál es la aptitud física de ese paciente, su equilibrio, su velocidad, su potencia, su agilidad en general. Todas esas condiciones tienen que ser evaluadas y las vamos a evaluar en el curso próximamente. Yo les decía que hay un concepto básico que es el de consumo de oxígeno. Cualquiera corrió un test de Cooper en el colegio, y esa era una manera indirecta de hacer un consumo de oxígeno, aunque después no hubieran los cálculos que esto demanda. Y si no, es la ergometría con espirometría, con esas máscaras que ustedes ven, y en realidad ese consumo de oxígeno es la velocidad máxima a la cual el organismo va a generar energía a partir del oxígeno que ingrese. Y esto limita o no a un paciente a ser atleta de élite o no serlo. Se dice que un paciente que tiene por debajo de 60 mililitros kilo minuto de consumo de oxígeno jamás podrá acceder a ser un deportista de élite, cosa que me hubiera ahorrado algún tiempo si me lo hubieran dicho hace varios años. Todos lo hemos intentado en algún momento. Hoy nadie dispone de tiempo, todos tenemos el tiempo justo, quizás en épocas de pandemia parecería ser al revés, pero empezamos más temprano, terminamos tardísimo, vemos pacientes en consultorio, contestamos chats, damos charlas, el día no parece terminar nunca, y entonces es importante optimizar esa actividad física que podamos hacer, y hoy hay dos rangos importantes: la actividad física continua,
el cardio clásico, o el HIIT, o High Intensity Interval Training, que implica una optimización de la actividad física, de modo tal de aprovechar ese poco tiempo que uno tiene para lograr los mismos resultados. A un paciente que no le gusta hacer actividad física y uno se lo propone, es mucho más factible que si yo le digo va a ser 10 minutos, lo haga, que si yo le digo que va a ser 1 hora. Y el HIIT, o High Intensity Interval Training, lo que tiene es lo que se llama efecto EPOC o afterburn, que no tiene que ver con el EPOC del pulmonar crónico, sino con el consumo de oxígeno posterior al ejercicio. Y fíjense en esta gráfica que dura prácticamente 38 horas, es decir, que cuando el paciente deja de hacer actividad física, su tasa metabólica sigue gastando energía. Esa tasa metabólica es, digamos, lo que gasta de más la célula para mantener su funcionalidad, y esta es para recuperar el lactato, para cargar de glucógeno, para cargar otra vez los músculos de ATP, de fosfocreatina, y esa es la ventaja fundamentalmente por la cual hoy se habla del HIIT como la gran bala de plata para generar una disminución de peso. Yo les decía que el ejercicio es músculo y el músculo es mitocondria. Y la mitocondria, si ustedes la miran, tiene pinta de una bacteria. De hecho, hay algunas teorías que dicen que es una bacteria que invadió hace muchísimos años a una célula del organismo, y como la célula del organismo logró provecho de eso, es decir, logró que le provea el oxígeno para generar más energía con los alimentos, le permitió estar ahí. Y de hecho tiene su propio ADN, pero la mayoría de las proteínas que se sintetizan para la mitocondria son sintetizadas en el núcleo. Y quien desata toda esa cadena de genes para generar esto es el ejercicio a través de estimular este gen maestro que es el PGC1-alfa. Si bien hay estímulos con nutracéuticos, si bien hay estímulos con suplementos, si bien hay estímulos con alimentos, el principal estímulo es el ejercicio de resistencia. Cuando nosotros le decimos a un paciente, por ejemplo, que, como decía Charlie García, va de la cama al living, que haga actividad física, lo que lo estamos haciendo es someterlo a un estrés. Yo tenía un profesor de la facultad que me decía que cuando vos le decís a un paciente que no hace actividad física que lo haga, ese ya es una situación de estrés. Y el estrés, como bien explicó Adolfo, es aumentar radicales libres, aumentar inflamación, y esto genera, entre otras cosas, que se lesione la célula, que se lesione la membrana, que esa célula se muera, que se degenere el ADN y genere cáncer. Y fíjense que el MDA, o malonildialdehído, que es el producto de la oxidación de la membrana que va a atacar el ADN, fíjense cómo aumenta a medida que tenemos una actividad física. Estamos hablando de jugadores de básquet, de luchadores, de jugadores de fútbol, y fíjense que la intensidad del basquetbolista lo hace estar sometido a un nivel de oxidación mayor. Por ende, un paciente que nosotros vamos a poner en un plan de actividad física siempre tiene que ser un plan. Ese paciente no puede ir a hacer actividad de cero, y entonces tenemos que mejorarle o suplementarle para que no genere esa oxidación, esos radicales libres de las cuales hablaba Adolfo. También Adolfo habló del microbioma, y básicamente nosotros tenemos más bacterias que células a nivel del colon, y mi viejo me decía que o acá estudiás o trabajás, y esas eran las condiciones que él imponía para darme casa y comida, y nosotros le damos casa y comida a estas bacterias. Y dependiendo de lo que comamos, vamos a seleccionar bacterias que pueden ser saludables para nosotros, beneficiosas, o todo lo contrario. Si nosotros comemos fibras, si comemos vegetales, si comemos almidón resistente, oligosacáridos, polisacáridos, lo que vamos a dar son sustancias de gran tamaño que no se digirieron y que van a ser el alimento de estas bacterias. Y eso va a ser alimento de bacterias saludables. Si en cambio ingerimos alimentos ultraprocesados, procesados, azúcares refinados, mucha proteína, eso se va a ingerir antes, se va a absorber antes, y a la microbiota no le va a quedar absolutamente nada. Y entonces va a empezar a consumir azúcar, y la va a sacar ¿de dónde? Del moco que recubre la barrera,
y de las mismas células del epitelio. Entonces van a generar ese intestino permeable del que hablaba Adolfo. Y eso genera inflamación en el intestino, que después se va al hígado, que después se va al tejido adiposo, que después se va al endotelio, que después se va al corazón y al cerebro. Y entonces tenemos múltiples focos de esos focos de inflamación que el paciente no conoce, como decía Adolfo, y el sistema inmune no tiene recursos indefinidos. Y entonces, si está inflamando en todos lados, cuando tenga que inflamar para evitar una infección, le va a costar. Cuando tenga que inflamar para eliminar un antígeno que va a generar un proceso autoinmunitario, le va a costar. Y entonces estos deportistas muchas veces tienen infecciones o tienen procesos autoinmunes con mayor facilidad. No va a ser lo mismo que ese paciente haga actividad física en ayuno, no va a ser lo mismo que ese paciente sume sesiones de actividad física intensas que lo de presión del glucógeno, y estos son conceptos de entrenamiento que vamos a ir a ver a lo largo del curso. Por supuesto que ni Adolfo ni yo somos ni atletas de élite, ni entrenadores, ni preparadores físicos, ni profesores de educación física, por ende vamos a necesitar del consejo muchas veces de ellos, por más que nosotros describamos qué es lo que pretendemos de ese paciente. Fíjense que la Universidad de Oxford el año pasado publica en su Journal de Endocrinología que no es lo mismo el momento en el cual se ingiere un alimento, si el alimento lo ingerimos previo al ejercicio, como está acá, en este caso hablamos de hidratos de carbono, esto tiene un aumento leve de la AMP quinasa. Fíjense lo que pasa si lo consumimos después del ejercicio. La AMP quinasa va a poner a degradar la glucosa y entonces va a bajar de peso, va a bajar todas las vías anabólicas y va a aumentar todas las catabólicas, y entonces va a disminuir el perfil lipídico, va a disminuir el perfil glucídico, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, porque también aumenta los GLUT4, y entonces eso permite que la glucosa entre dentro del músculo para ser oxidada, y entonces disminuye los niveles de esos pacientes diabéticos, gordos o con resistencia insulínica. Adolfo hablaba de los nutracéuticos o suplementos deportivos, y lo primero que hay que saber es que si bien son un gran mercado y la mayoría puede implicar doping, es lo primero que vamos a ver en un gimnasio, y lo primero que quiero decirles es que hay que desmitificar esto. Hay algunos que sirven, otros que no tanto, pero ninguno absolutamente, es clase 1 de indicación ni es recomendación de ninguna sociedad científica. Un concepto también que vamos a abordar en el curso es el de bioenergética, es decir, cómo la capacidad de esa mitocondria de generar energía puede ser optimizada mediante la administración de diferentes sustratos de suplementos externos o alimentarios, como vemos aquí coenzima Q10, carnitina, de ribosa, magnesio, que son extraídos de conceptos que vienen de la cardiología. No olvidemos que el músculo esquelético y el músculo cardíaco tienen un metabolismo muy similar en muchas ocasiones. Hay pacientes que consumen absolutamente dietas keto, aunque ni Adolfo ni yo seamos muy proclives de indicarlos, pero sí lo hay, y entonces esos pacientes van a necesitar algunas fuentes de energía rápida, como son los MCT, de los cuales también vamos a hablar, el Bulletproof Coffee, etc. Y yo les hablaba de los contras y los pros de los continuos y el HIIT, y obviamente el HIIT necesita un nivel de entrenamiento mejor, necesita una aptitud física un poco mejor, pero si el paciente no está adaptado va a generar más lesiones que el ejercicio continuo. Es más fácil que el paciente se adapte a hacer un ejercicio HIIT que un ejercicio continuo, es más entretenido inclusive, así que hay que aprovechar todo para que el paciente haga actividad física. Adolfo hablaba del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas generado por el propio endotelio, por el propio vaso, y que genera vasodilatación fundamentalmente, aunque genera además la protección de ese endotelio. Y fíjense que declina a nivel que, su síntesis a nivel que vamos aumentando en años, y no declina muy lejos, declina a los 30 años. Y entonces después vamos a depender de
qué actividad física hagamos, va a depender de qué comamos, va a depender de qué suplementos incorporemos y qué actividad física va a estimular en la formación de ese óxido nítrico, que también lo vamos a ver a fondo. Si entramos en el terreno de qué produce esta actividad física, vamos a ver que a medida que aumentemos la intensidad de la actividad física, va a disminuir la mortalidad global. Yo les decía que en Lancet en el 2012 se publicó que si uno hiciera la actividad física que correspondía, bajaba un 20% la mortalidad. Bueno, hoy se ve que es aún mayor y se ve en este trial publicado esta semana en Nature, todas revistas absolutamente sólidas. La mirada nuestra pretende tener un aval científico de lo que hacemos. Los bestsellers y esto pueden dar un montón de información, pero no queremos cambiar absolutamente nada. Nosotros nos basamos en las mismas revistas científicas que se basan todos los médicos. ¿Y qué dice este artículo de Nature? Que cuando hacemos actividad física de mediana intensidad, es decir, entre 3 a 6 METs, o aún superando y haciendo actividad vigorosa, es decir, por encima de 6 METs, baja la mortalidad global, es decir, por cualquier causa, un 33%. Si ustedes consiguen nombrarme un fármaco que logre eso, díganmelo que voy ya mismo a comprar a la farmacia y lo empiezo a prescribir. Pero no sabemos prescribir esto que baja 33% la mortalidad global. Otro artículo de JAMA, el sedentarismo, cuanto menos actividad física hay, más se relaciona a la mortalidad. 13 cánceres diferentes se producen por sedentarismo, no uno, 13. ¿Okay? O sea que vean la dimensión, esto es de junio del 2020. Los americanos lo llaman sitting disease o el nuevo tabaquismo al sedentarismo. Cualquiera puede imaginarse que eso aumenta el riesgo cardiovascular, que aumenta la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, pero también aumenta el cáncer de colon, de útero, las neoplasias oncológicas, aumenta los procesos neurodegenerativos, aumenta los trastornos ortopédicos. Tanto es así que se dice que la actividad física disminuye la posibilidad de Alzheimer, porque aumenta la neurogénesis en el único lugar donde todavía se siguen generando neuronas, que es en el hipocampo. Y la capacidad que tenga ese paciente de hacer actividad física va a modificar a las generaciones futuras, así que si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus hijos. Fíjense que dice el American Heart, que nos pasamos 15 horas sentados, y cuando yo les hablaba del nuevo tabaquismo, aquí disminuye por las campañas de concientización, por las regulaciones, etcétera, el tabaquismo, pero lo que aumenta sideralmente es el sedentarismo y la obesidad, y esto aumenta preocupantemente en los chicos, así que ténganlo presente, esto es grave, ¿sí? Estamos en épocas de COVID, al principio de la pandemia, nos mandaban videitos de hacer actividad física, después esos videos fueron cambiando por videos de repostería y fuimos mutando a eso. Fíjense lo que recomiendan las revistas científicas de deportología: aumentar las sentadillas de 1 o 2 series de 10 repeticiones en los que inician, las lagartijas, los lunge, las planchas, las sentadillas. Esto lo pueden hacer en casa, no necesitan gastar un solo centavo, necesitan voluntad que no se compra en ninguna farmacia, lamentablemente. Como yo les decía antes, muchas veces limitamos la actividad física en el paciente oncológico, cardiovascular, etc. Miren a Circulation, quizás la revista más significativa en la cardiología. Los pacientes en rehabilitación, por supuesto, son sometidos a HIIT con amplios beneficios, ¿sí? Los guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología, como les decía, recomiendan 150 minutos por semana de actividad moderada, 75 de actividad vigorosa en pacientes sanos. De ahí ir duplicando esa actividad. Y fíjense que es clase 1 de recomendación con nivel de evidencia clase A, es decir, que no hay otra cosa de mejor indicación que esta. También vamos a aprender cómo se prescribe el ejercicio, la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, el modo de ejercicio. Esto es clave. Aquí esto es más de lo mismo que les repetía. Y entonces
para terminar y no aburrirlos con esta presentación, lo que quiero decirles es que no importa qué actividad física hagan actividad física, cualquiera sea, y cuanto más hagan es mejor. Hoy incluso surge el concepto de lo que se llama NEAT, que es la actividad física no convencional que pueden hacer durante actividades consideradas sedentarias. Muevan los pies si están sentados ahora escuchando esta charla, párense y caminen para hablar por teléfono, suban escaleras en vez de andar por ascensor, bájense antes del auto. Así que esos son los conceptos que vamos a ahondar en el curso que vamos a empezar con Adolfo en unos días. Así que nada más, muchas gracias a todos por la atención y estamos atentos a las preguntas que puedan tener. Bueno, muchas gracias Pablo, excelente como siempre. Vieron que no me equivoqué cuando se los presenté, que era para mí un referente de Argentina y bueno, ya de a poquito lo van conociendo en todo el mundo. Así que felicitaciones Pablo, un gusto tenerte con nosotros aquí en OMOL. Como siempre, Y vamos a ver alguna preguntita. Bueno, acá Patricia Carrizo nos pregunta, ¿qué rol juega el estrés en el deporte y en la inmunidad? Bueno, mirá, en principio, sin dudas que estrés es, primero, aumentar nivel de catecolaminas, es decir, aumentar frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera, cuando lo necesitas. Y si ese estrés es crónico, lo que va a hacer es aumentar el eje adrenal, por ende vas a descansar mal, por ende vas a aumentar catabolismo proteico, que es catabolismo muscular, vas a romper músculo, y vas a aumentar resistencia insulínica, y vas a aumentar sobrepeso. El corticoide se llama glucocorticoide porque lo que hace es intentar proveer de glucosa, y cuando esto está en exceso, esa cantidad de glucosa se va a transformar en grasa y se va a transformar en sobrepeso. Aparte, en el deporte, el manejo del estrés, además de la parte metabólica que nosotros hablamos, también influye en el rendimiento. Fíjense ustedes que hay lo que se llama una curva de la ansiedad, como si fuera una campana de Gauss, que cuando uno aumenta el estrés en condiciones normales aumenta nuestra capacidad psicofísica. Lo mismo que cuando hablamos del estrés oxidativo, es decir, en determinada cantidad es beneficioso. Fíjense que uno no es lo mismo lo que rinde en un entrenamiento, generalmente los récords mundiales se baten en las Olimpiadas o en un campeonato, no en los entrenamientos, porque también cuenta en un entrenamiento, pero nunca es superior, porque ese día uno está adrenalizado. O sea, el estrés es una respuesta natural del organismo que aumenta la capacidad psicofísica. Ahora, cuando ese estrés sobrepasa la cantidad necesaria, nos juega en contra. Es lo que vemos en un equipo de fútbol. Dice, uy, en la final le salieron todas, pateaban de la mitad de la cancha, la metían en el ángulo, pero se da a su vez lo contrario, que hay equipos que en una final juegan peor que nunca, que no les sale nada, que están tan nerviosos, que están duros, como atados. Bueno, eso es cuando ya el estrés te juega en contra. Bueno, entonces, lo mismo ocurre a nivel bioquímico, que es lo que explicaba Pablo. Es decir, un poco de estrés está bien. Ahora, cuando esto excede, altera la microbiota, altera la resistencia a la insulina, aumentan los corticoides, etcétera, que es lo que comentábamos. Bueno, vamos a ver. Excelente propuesta. Nos vemos al inicio del curso. Bueno, son todas alabanzas que no te las voy a leer porque después te vas a agrandar y no vas a venir más, entonces no voy a seguir leyendo alabanzas. ¿Las clases quedan grabadas? Sí, las clases quedan grabadas. Mucha gente, hoy tuvimos por lo menos 100 personas, seguro muchos no pudieron entrar, quedan grabadas para volver a verlas, y las clases que vamos a dar del curso obviamente quedan grabadas y las pueden ver las veces que sea necesaria para tomar nota, etcétera, etcétera. Respecto a la alimentación, propone utilizar principalmente energía de las grasas saludables, es decir, aceite de coco, palta, huevos, etcétera. Prefieren sobrecargas de hidratos de carbono. Bueno, eso va a depender del paciente y del tipo de deporte. Obviamente que siempre la grasa uno pretende que sea el deportista, tiene que comer grasa, que es preferible que sea, esto es una opinión personal lo que voy a decir,
es preferible que sea grasa saludable, frutos secos, palta. Es decir, yo no aconsejo los aceites industriales, aceite mezcla, aceite de girasol, bueno, es preferible que todo sea grasa saludable. Pero bueno, y con respecto a la carga de hidrato de carbono, sí es importante porque es el principal combustible del músculo. No sé qué opinión tenés vos, Pablo, No, mira, sobre en el deporte. principio sí coincido, pero es real que depende de qué tipo de actividad física hagas. Si vos necesitas correr 100 metros, necesitas energía ya. Y esa energía ya, si un paciente hace una dieta absolutamente grasa, necesita estar cetoadaptado, es decir, que necesita que haya una disponibilidad de energía rápida y muchas veces eso no lo va a tener tanto. De hecho, muchas veces en pacientes que utilizan dietas cetogénicas puras, se incorporan días de mayor cantidad de hidratos de carbono. Para mí la cosa es simple. Si ustedes tienen dos vías fisiológicas, bioquímicas, para la oxidación de la glucosa, una con oxígeno y otra sin oxígeno, y una sola con respecto a las grasas para el oxígeno, los hidratos de carbono son el sustrato principal de ese músculo. Para mí no cabe ninguna duda. Esto no implica hacer cargas de hidratos de carbono. También implica ver qué índice glucémico tenés, qué carga glucémica tenés de ese alimento. No es tan sencillo. Y hay una cosa que yo leí el otro día, que incluso la dice Walter Longo, que Walter Longo es quizás el tipo que más promueve la dieta cetogénica y la restricción calórica, que decía que culpar a un macronutriente únicamente de alguna enfermedad es un error que lleva a seguir cometiendo más errores. Y yo coincido absolutamente, aunque Walter Longo ni me conozca, ni sepa quién carajo soy, pero bueno, no me importa. ¿Okay? Esa es mi concepción. Totalmente de acuerdo. El hidrato de carbono claramente es el nutriente esencial para el deporte y lo saben los deportistas que los que necesitan un sprint, necesitan, aparte de estos son los animales, ningún animal, inclusive los elefantes marinos, ningún animal que comen cada tanto, porque les cuesta comer, cazar y demás, entran en cetosis, tienen una reserva de glucógeno para cuando tengan que hacer el sprint y tener que cazar una presa, si no, no lo podrían hacer. O sea, el deporte de sprint, el deporte que necesita, eso que dice Pablo, la fermentación anaeróbica, claramente necesita el hidrato de carbono. Preguntan cuándo damos el curso, como comentamos, es segundo lunes, va a ser segunda semana de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los lunes de 19 a 21 y los jueves de 19 a 21. El lunes vamos a tratar de dar una hora de teórico cada uno para no ver siempre la misma cara y que sea más divertido. Y el jueves la idea es que ustedes vean las veces que crean necesaria la charla grabada y nos pregunten todo lo que quieran para sacarle el jugo y que ustedes hagan también las preguntas, los planteos que quieran. La idea es charlar entre todos y ver qué hacemos con cada caso en particular que ustedes planteen. Ahora preguntan, para aumentar la masa muscular en un paciente con poca actividad física. Bueno, eso, vos tenés que optimizar la alimentación y después dijimos que para aumentar la masa muscular necesita carga y actividad física. Si no hace actividad física y no hace carga, estamos Mirá, listos. la que te queda es anabolizarlo, que no está indicado bajo ningún punto de vista, digamos. Eso es lo que terminás haciendo en un gimnasio con un sintético de testosterona y no necesitas de actividad física. Y después vas a tener el paciente que me tocó a mí, que es un paciente con ginecomastia, con una ginecomastia brutal, producto de que inició estanosolol, que es una testosterona sintética, y sin inhibir la aromatasa, que es la que transforma en la grasa a un paciente gordito, en estrógeno, y entonces genera una ginecomastia, un crecimiento del tejido mamario. Las cosas que hay que hacerlas, magia no hay. Para generar masa muscular hay que hacer actividad física. Depende, como dijo Adolfo, de la genética, sin duda. Hay pacientes que se van a matar en el gimnasio, van a hacer carga, van a hacer aeróbico, lo que sea, y no van a sacar un gramo de músculo, y otros que innatamente tienen una buena masa muscular. Esto es así.
Nos preguntan que no queda claro cuándo consumir alimentos, si es antes o después del ejercicio, y qué opinamos de los ayunos intermitentes. Mira, con respecto a cuándo comer, eso depende del tipo de ejercicio, depende de los turnos, como dijimos, y cuánto antes vas a hacer ejercicio. Pues si vos te levantás a las 8 de la mañana y vas a hacer 8 y cuarto un ejercicio, es una cosa, que eso lo vamos a dar en detalle en el curso. Ahora, si vos te levantás a las 8 de la mañana y vas a entrenar a las 9, es otra. Si te levantás a las 8 y vas a entrenar a las 10, es otra. Bueno, de eso va a depender, inclusive hay gente que prefiere el ejercicio en ayuno que Pablo les va a contar sobre eso también, pero bueno, vamos a ver, según el caso, les vamos a decir qué hacer. Pero sí te voy a contestar algo. ¿Qué opinamos del ayuno intermitente? El ayuno intermitente como tal, para la masa muscular es malo. Y esto es contundente, ¿eh? No sirve. Es decir, lo que nosotros hablamos como ayuno intermitente es de estimular el proceso de autofagia. Es decir, que si vos comés todo el tiempo, aumentás el estrés oxidativo, porque la mitocondria está trabajando todo el tiempo y todo el tiempo es como un auto que anda todo el tiempo y el caño de escape larga sustancias. Esto es lo mismo. Si por tanto se dice que si uno come durante el día y de noche deja de comer 8, 10, 12 horas, eso es bueno porque el organismo entra en un estado de tranquilidad que puede hacer el proceso de autofagia y de autocomerse las organelas que están en estado defectuoso. Pero el ayuno intermitente, como para uno entrar en cetosis se necesitan 7 días más o menos, vos no vas a usar cuerpos cetónicos. Entonces, cuando vos dejás de comer y haces un día de ayuno por semana, por ejemplo, te consumís el glucógeno, y ni hablar si ese día haces actividad física, ¿y qué va a ocurrir? El organismo, para mantener la glucemia, hace gluconeogénesis, y eso lo hace a expensas del músculo, a expensas de aumento de cortisol, y produce sarcopenia, que es disminuye la masa muscular. Entonces, claramente, el ayuno intermitente, para los que quieran construir músculo, van a perder masa muscular. Eso es... Hay, eh, hay un balance muy equilibrado que es entre dos sistemas, que es AMPK y mTOR. AMPK es el que vas a estimular con ayuno intermitente y eso es, baja el nivel de ATP, aumenta el de AMP y entonces el organismo sensa que no hay energía y va a prender todas las vías catabólicas y va a apagar las anabólicas, por ejemplo, la formación de músculo. Cuando vos estimulás mTOR con proteínas, con hormona de crecimiento, con testosterona, con actividad física, lo que vas a estimular es hipertrofia muscular y vas a ganar masa muscular. claro, es así. Acá pregunta, para los que son amateurs y fanáticos del asado, ¿qué opinión tienen al respecto? Que disfruten del asado con amigos, si se puede, que es lo mejor que Ya, pueden hacer si son amateurs. como todo en la vida, hay que hacerlo en su medida. Si vos me preguntás si yo como asado, sí, como asado. Si vos me preguntás si muchas veces jugar al fútbol implica reunirse a tomar una cerveza, también implica eso. Estamos hablando de una cosa más integral, pero no hay que condenar a nadie. Obviamente, el que es un deportista de élite es otra cosa. Vos fíjate que Manu Ginóbili, él comentaba que era fanático del helado. Y él estaba desesperado porque durante la temporada, durante 9 meses, fíjate el grado de responsabilidad y de exigencia que tiene esa gente, no comía helado durante 9 meses y 3 meses al año sí. Bueno, el que está en un nivel, es decir, como yo, el otro día me hicieron un reportaje en Radio Cooperativa, en un programa de fútbol, y preguntaban de la alimentación, y les contaba lo que había dicho Guardiola cuando llegó al vestuario del City. Les digo, bueno, cuando llega al vestuario del City Guardiola, le dice, acá no se come más pizza, le dice. Como diciendo que no es un alimento saludable, que los deportistas hagan eso y que él le iba a dar bolilla a la alimentación, claramente. Ahora soy yo, pero eso depende del nivel que uno tenga, es decir, el City juegue contra el Liverpool, que no coma más pizza, le puede meter el rendimiento y pueden hacer algo. Ahora, si nosotros jugamos contra el City, así el City coma 25 pizzas, nos gana igual, porque hay una diferencia de calidad terrible. Eso es para un nivel de elite que esas pequeñas cosas hacen a la diferencia porque están en igual calidad. En un amateur eso no, Fíjate no que cada sucede. vez esto es más profesionalizado. Si vos te vas a la época del 70, 80, era conocido René Hausemann, jugador de River, de Huracán, de la selección argentina, llegaba completamente en pedo, para hablarlo básicamente, jugaba, rendía y era una maravilla.
hoy no podría jugar en primera división. ¿Sí? Cuando vos empezás a equilibrar para arriba es una cosa, cuando equilibras para abajo es otra, claramente. Bueno, pregunta Pilar Sirimarco, la Pilar, conocida y escritora de nuestro portal MOL, excelente oftalmóloga. Pilar pregunta respecto a la suplementación de magnesio, ¿qué tipo de composición recomiendan? Si hay un momento del día mejor para consumirlo. Y en referencia a los componentes bioenergéticos, se aconsejan suplementación en personas que realizan actividad física con carga. Claramente, ahora vamos a ver qué dice Pablo. Yo opino que el magnesio, acá lo más facilongo que conseguís y el mejor es el citrato, que lo podés tomar sin problema, el citrato de magnesio, 400 miligramos es lo mínimo, hasta 900 se puede tomar. Y los componentes bioenergéticos, obviamente, coenzima Q10, magnesio, de ribosa y acetil L-carnitina, son útiles en actividad física con carga porque va a responder mejor el músculo y no vas a tener ese dolor que cuando rompes músculo, porque la D-ribosa utiliza la vía de las pentosas, que es otra vía alternativa, entonces no produce ácido láctico, entonces para mí es de gran utilidad. No sé qué opina Pablo al respecto. Exactamente eso. Es fundamental, además, esa bioenergética, saber si ese paciente que está levantando carga, cuánto tiempo de actividad física o cuánto tiempo de entrenamiento va a estar sometido, porque si tiene mucho tiempo, por más que sea un ejercicio que no utilice oxígeno, va a terminar formando lactato, ¿ok? Y eso va a eliminar el lactato, va a generar ATP y fosfocreatina rápida nuevamente. Bueno, acá nos preguntan si se puede combinar una alimentación basada en plantas y ayunos intermitentes en el deporte o va a depender del tipo de deporte. Con respecto a la dieta, eso después lo vamos a ver bien en profundidad en el curso y le voy a mostrar los trabajos. Hoy en día se dice que tranquilamente un deportista puede seguir una alimentación basada en plantas y no tiene ni ventajas ni desventajas. Eso es lo que se dice del punto de vista deportivo. No tiene ni ventajas ni desventajas. Pero pueden ver la película Cambio Radical, que ahí habla claramente de estas cosas y los va a ilustrar muchísimo. Y con respecto al ayuno intermitente, lo que les comenté, sí se puede hacer. Lo que ocurre que disminuye masa muscular. Eso es lo único que tiene que tener en claro con el ayuno intermitente. No sé qué opinás vos, Pablo. Sí, exactamente eso. Exactamente eso. ¿Qué opinás? Acá pregunta si pacientes trasplantados pueden hacer deportes. Por ejemplo, un trasplantado de riñón. Sí, ¿por qué no? Yo opino que cuidado con eso. Puede hacer deporte, como les dijo Pablo, sirve el deporte para los cardíacos y demás. Pero ojo que el trasplantado de riñón tiene el riñón en la ingle y debajo de la piel. O sea, no puede jugar al fútbol, no puede jugar al rugby. Cualquier deporte de contacto que le puedan pegar, le destrozan el riñón. El riñón no se pone adentro. Cuando te trasplantan, se pone debajo de la piel en la zona, en la zona inguinal o en la fosa ilíaca derecha, si querés, bien bajo. Entonces, ojo con eso, porque un golpe ahí, un pelotazo, pelota paleta, tenis, cualquier cosa, te hace una contusión renal y perdés el riñón. Por lo tanto, Bueno, yo pienso que hacer una actividad deportiva solo. Nadar, si querés. por supuesto que en estos casos especiales, el EPOC, el cardiovascular, el oncológico, por ejemplo, cuando hablamos de actividad física en un paciente oncológico, por supuesto que no estoy hablando de un paciente caquéctico ni en síndrome de impregnación. Obviamente hay que adaptar la actividad física. Cuando yo me recibí de médico hace 21 años, el paciente cardiovascular, después de una CRM, de una cirugía de revascularización, se mantenía un tiempo en reposo y rápidamente empieza rehabilitación. Un paciente que se operaba de la cadera, se mantenía, un reemplazo de cadera, se mantenía absolutamente en reposo y prácticamente salen caminando. A esto me refiero y esos son los casos especiales que hay que ver y que hay que procurar que el paciente haga actividad física. Como dice Adolfo, no es un deporte de contacto, no es un deporte de riesgo, ni mucho menos, pero sí caminar, andar en bicicleta, trotar, nadar, cualquiera de estos puede hacerlo tranquilamente. Bueno, acá preguntan qué alimentación, bueno, eso lo vamos a ver en el curso claramente, la alimentación, de eso se trata del curso, así que no lo podemos desarrollar ahora.
Si es beneficiosa la actividad física en ayunas, bueno, Pablo va a desarrollar eso, no sé si decir algo acá, pero va a desarrollar una charla de eso, precisamente en una charla lo va a desarrollar. No En sé si realidad querés es mencionar. simple, digamos, en ayunas lo que no tenés es glucógeno y haces actividad física haciendo que el músculo, el organismo en general, no solo el músculo, privilegie la grasa eh, como sustrato. Esa es la idea. Bueno, ¿cuántos kilos de músculo es normal ganar para una persona físicamente activa con actividad planificada para hipertrofiar y alimentación en superávit? Y bueno, eso depende de la genética, eso no te puedo decir cuánto, no sé vos qué decís, Pablo, pero no podés saber cuánto vas En a ganar de realidad, para músculo. lo que se utiliza desde lo convencional es el peso por 2 para ganar masa muscular. No sé si se referirá a eso, en proteínas. Y después, obviamente, no es comer proteínas y nada más, es comer proteínas, hacer actividad física adecuada, y para eso necesitarás un plan con un nutricionista y con un preparador físico. ¿El HIIT se puede indicar en cualquier paciente, independientemente de la condición física, o está contraindicado en la obesidad? No, yo HIIT lo indico absolutamente en todos y hasta en viejos hago simular HIIT, que es caminar una cuadra a un paso más vivo, una cuadra más lenta, etc. Obviamente el HIIT tiene la capacidad de superar los subjetivos, es decir, que si vos haces en 20 segundos de actividad, un paciente hiperentrenado hace 30 abdominales y un paciente gordito, poco entrenado, hace 5, eso va a ser la máxima intensidad para ese paciente. Igual como te dije antes, durante la charla, cuidado que ese paciente gordito necesita una adaptación, porque si no va a generar radicales libres, va a generar inflamación, y la actividad física va a dejar de ser beneficiosa para ser deleteria absolutamente. Bueno, acá nos pregunta si el ayuno sirve para el que no quiere ganar masa muscular. No, no dijimos eso, dijimos que el ayuno intermitente produce sarcopenia. Acá dicen, ¿cómo estimulo el mTOR? Bueno, con la ingesta de proteínas, básicamente, ¿no, Pablo? Proteínas, aminoácidos, ¿sí? Hormona de crecimiento, testosterona, estimulan mTOR. ¿Qué opinamos del CLA? Nos preguntan, del ácido linoleico conjugado. Es una opción que se utiliza sobre todo como quemador de grasa dentro de esos suplementos deportivos. ¿Okay? No lo uso, no hay absolutamente evidencia científica grande, pero lo vamos a ver también en el curso, toda la Sí, evidencia científica. yo opino que los sintéticos no los recomendaría, y sí recomendaría el natural, que es ¿no es cierto?, el aceite de borraja, el único que puede servir. Me parece que si no, usar algo sintético no creo que sea lo adecuado, porque es como la comida procesada, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué libro recomendamos antes del curso para irse poniendo a tono? Nos preguntan. Honestamente, no tengo ningún libro para recomendarte. Yo te soy absolutamente honesto. Yo armo el rompecabezas a partir de revisiones, de ensayos clínicos, pero bueno, no conozco un manual donde puedas leer absolutamente esto. Nos pregunta Patricia Álvarez, ¿qué hacemos si un paciente es hipotiroide medicado y le cuesta bajar de peso? ¿Qué ejercicio le recomendaríamos? Yo el HIIT, no sé, Pablo, vos qué opinás. Lo mismo, pero habría que ver exactamente qué tipo de nivel de función tiroidea tenga en este momento. Preguntan si en pacientes con contractura funciona la D-ribosa. ¿En pacientes qué? Con contracturas, si funciona la D-ribosa. Sí, depende para qué lo quieras. La contractura muscular puede ser por falta de magnesio, por una mala postura, por una cuestión ortopédica. Si fuera por un déficit de ATP y contracción muscular excesiva o fibrilación, sí, sirve. La derribosa es una vía alternativa para formar ATP. Acá nos pregunta Liliana Rodríguez Rilo si por qué decimos que el ayuno intermitente destruye músculos, si el paciente tiene sobrepeso y tiene grasa, ¿por qué no utiliza la grasa? Bueno, ahí es más complejo el tema, y más aún no la utiliza, porque el paciente obeso tiene generalmente resistencia a la insulina.
Entonces tiene inhibida la lipasa hormonosensible, menos va a utilizar la grasa. Tiene grasa, pero no la puede usar. En ese paciente mucho más va a tener sarcopenia si hace ayuno intermitente. Me Igual parece a mí. yo creo que, digamos, no hablamos exactamente de perder masa muscular, ¿ok? Si ese paciente hace ayuno intermitente, lo último que va a romper es el músculo, pero si sigue deplesionado de energía, va a terminar rompiendo músculo a la larga. Acá, bueno, vos que sos futbolero, Pablo, y yo también, acá nos hace una pregunta. Dice, dice Mariano, nos dice que él es preparador físico. Si a usted personalmente no nos llama la atención el desempeño físico del actual campeón de la Champions, el Bayern. A mí me llama la atención los abultados resultados excelentes de equipos, la apariencia física de algunos jugadores, la velocidad, la potencia y la agresividad en el campo de juego. Sea algo muy innovador en cuanto a entrenamiento, alimentación, ya que no hay otro equipo en el mundo actualmente que a mí me hace sospechar de doping. Mirá, los test de doping hoy son bastante aleatorios, por ende no creo que a ese nivel se jueguen. Y básicamente cuando yo les mostraba ahí la foto de Usain Bolt y la ventaja que tenía con los otros competidores, yo te diría que si hay doping de todos, todos se dan absolutamente con lo mismo. Las cosas que están prohibidas, hoy se juega al límite de lo regulado y obviamente probablemente escapen en algunas cosas. Sí, yo personalmente pienso es que primero los alemanes tienen una condición física interesante generalmente, ¿no? Son grandes, bueno, como la genética, lo que hablábamos, ¿no? No olvides en eso, no olvides en eso, si bien la mayoría de los jugadores del Bayern no son alemanes, hay de todos lados, pero la condición desde chicos también juega una condición importante. El paciente que está subalimentado o mal alimentado durante la infancia es un paciente que, por más que Claro, llegue a un nivel competitivo e interesante, no va a rendir exactamente lo mismo. exacto, sí. Vos fijate lo que comentaba Batistuta, que en la pensión comían salchichas. Eh, Entonces, eso claramente a la larga te pasa la factura. Un ciclista con traumatismo de cráneo, clavícula y pequeño coágulo en la zona temporoparietal. Además de reposo, ¿cómo procedemos? ¿Algún suplemento? Y si ya no tiene sangre, el suplemento ideal para el cerebro es el omega 3, pero no tiene que estar sangrando y tiene que haber pasado tiempo del sangrado. ¿Es importante la evaluación de bioimpedancia para valorar al paciente e indicar la alimentación de actividad física? Sí, eso lo vamos a ver en el curso. Bioimpedancia es uno de los métodos. Antropometría más impedancia, exactamente, exactamente. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo se podría reemplazar una dieta hiperproteica basada en proteína animal para generar el objetivo de la hipertrofia muscular, siempre acompañado con ejercicio para no tener las desventajas de? Bueno, Pablo se los va a comentar y yo también. No se necesita una dieta hiperproteica para ganar masa muscular. No sé qué opinas vos, Pablo. no. Eso es lo que van a ver en todos lados. Por dos, el peso corporal de proteínas para ganar o para generar hipertrofia. Por supuesto que los aminoácidos estimulan el mTOR y hay glutamina y arginina, de todo, pero bueno, no es la idea, digamos. La idea es tratar de que la alimentación y la actividad física suplan eso. También hay que ver qué es lo que vos estás buscando. Obviamente en un paciente rugbyer, ese paciente tiene que tener masa muscular, si no lo chocan y lo rompen todo. Y muchas veces es lo que se busca en esas situaciones, ¿no? Bueno, acá esta pregunta ya la contestaste, Pablo. ¿Qué opinan de la administración de hormonas de crecimiento en el deporte y como anti-aging? Opinamos que es doping. Ya está contestado. No les vamos nunca en nuestro curso a sugerir algo que sea doping. Como nos decía el preparador físico recién Mariano, muy bien, decir, no podemos sugerir doping. Eh, Pacientes menopáusicas con síndrome metabólico. ¿Qué actividad física estaría indicada? Y yo opino, para mí lo mejor es el HIIT hoy en día y alguna actividad con peso para prevenir la osteoporosis, o sea, de pie. No sé qué opinás vos, Pablo, al respecto. El hit con el menos rebote posible, ¿ok? Como para no lesionar
la musculatura, pero sí la intensidad. El HIIT ya lo vamos a ver, pero aumenta el GLUT4, aumenta óxido nítrico, tiene ese efecto afterburn. El efecto que tiene sobre el peso es el más significativo y ya lo vamos a ver en estudios científicos que tenemos para mostrarlo. Bueno, acá preguntan en veganos con sarcopenia si se puede usar BCCA. Bueno, pero hay que ver por qué tiene sarcopenia, porque un vegano habitualmente no tiene sarcopenia. Los deportistas, fíjense en Cambio Radical, lejos de tener sarcopenia, tienen una musculatura muy abultada, así que hay que ver por qué un paciente tiene sarcopenia. BCAA, whey protein, todo, los van a ver permanentemente, pero hay que evaluar individualmente. No se olviden lo que dijo Adolfo de la individualidad de la cual hablamos, ¿verdad? La Sandra Sánchez pregunta si el hidroximetilbuterato es bueno para aumentar la masa muscular. Sí, se usa en sarcopenia del adulto, sobre todo, es un metabolito de la leucina, que es uno de los BCAA, pero bueno, también es sintético, también el Ensure Advance, que se usa en pacientes Claro. sarcopénicos, tiene HMB, en dosis de 1.5, si no me equivoco. Así que es interesante en ese punto. Sí, Pero hay más que que ver. nada lo que hace es que no te deja perder masa muscular cuando haces la actividad, más que nada el hidroximetilbutirato. Ese es el objetivo, que no perdés masa muscular. Igualmente, como decía Pablo, depende de la nutrición y el entrenamiento de calidad para aumentar la masa muscular. Y bueno, y si un paciente es vegano, no hay problema, le puedes dar proteína aislada de soja y no tenés problema, que es lo mismo. Hoy se vio, hay trabajos que hablan que es más o menos similar, el whey protein, el egg protein, la proteína aislada de soja, los aminoácidos ramificados, es más o menos lo mismo. Nos preguntan en un paciente con fibromialgia si se puede indicar HIIT. Sí, yo primero en un paciente con fibromialgia vería de mejorar la fibromialgia, ¿sí? Y la bioenergética de las que hablábamos, de ribosa, magnesio, coenzima Q10, acetilcarnitina, PQQ, estas son situaciones que mejoran la energética biocelular y una vez que lo mejores, lo vas a poner en condiciones mejor para hacer actividad física, me parece. Acá nos preguntan si si se puede hacer HIIT en paciente con varices. Totalmente se puede hacer HIIT en paciente con varices. El ejercicio que saca varices, más que nada, para que ustedes sepan, es todo ejercicio con peso tipo sentadilla, que uno tiene que hacer ejercicio haciendo valsalva. Cuando vos haces valsalva, que es lo mismo que ocurre cuando un paciente está con constipación, el hecho de aumentar la presión abdominal cerrando el esfínter anal, eso es lo que puede romper las válvulas venosas. ¿Qué dosis de D-ribosa damos para los runners? Bueno, 2.5 a 5 gramos. claro, eso lo vamos a ver en el curso, las dosis, pero más o menos 5 gramos. ¿Qué opinamos sobre la sobrecarga de glucosa en el post-ejercicio? No, hay que reponer la glucosa necesaria. Lo de sobrecarga yo no lo llamaría así, sino llamaría, les vamos a dar las dosis, qué cantidad hay que comer post-ejercicio, y bueno, y ahí ustedes van a sacar la cuenta. Obviamente también les vamos a dar qué dosis está recomendada. Esto todo dado por la Asociación Americana del Deporte, la Asociación Canadiense, qué es lo que ellos recomiendan, que esto es, lo que les vamos a dar es de una revisión que se hizo de muchos años, de más de 100 estudios, así que esto por lo menos es lo que dice todo el mundo de cuánto hay que ingerir, inclusive con las bebidas que tienen hidratos de carbono durante la actividad física. Pregunta, ¿pele de testosterona para menopáusica para disminuir la sarcopenia y riesgo de osteoporosis lo recomiendan? Sí, totalmente, pero no es así a la ligera, no es solo para sarcopenia, hay que hacer toda una evaluación de la paciente, ver riesgo de cáncer, etcétera, y si está la paciente en condiciones y necesita una reposición hormonal, una alternativa es la testosterona. Pero no es así que se indica para sarcopenia, no es la indicación.
actividad física, alteraciones de la actividad física y alimentación preferencial en osteoporosis de la menopausia en mujeres que siempre hicieron deportes. Bueno, no sé a qué te referís concretamente, pero bueno, la actividad física es importante en la prevención de la osteoporosis y nosotros tenemos una mirada, es más, dimos nuestro curso de Simón, la última clase fue osteoporosis. Bueno, aquel que le interese todos estos temas, reposición hormonal, este módulo precisamente dimos todo lo que es reposición hormonal, pellets y demás en Fimón. Así que bueno, ahí nos explayamos en esos temas. Acá vamos a hablar de deporte en este curso, pero bueno, claramente sí, hay que suplementarse con calcio, con boro, con vitamina K, con magnesio, actividad física, vitamina D. Bueno, esos son los tratamientos de la osteoporosis, pero bueno, eso habría que desarrollarlo, ¿no es cierto? No es para contestar así en una pregunta. No, el calcio no, acá pregunta si el calcio está en revisión. No está en revisión. Calcio hay que suplementar. Lo que sí se dice en los guidelines, que es mejor hacerlo con la comida y no con un suplemento. Eso es lo que se dice, pero no es que no hay que dar calcio. Eso sí, hay que dar calcio. Bueno, no hay más preguntas. Pablo, te agradecemos mucho. Bueno, no te leo todo para que no te pongas colorado, todas las felicitaciones. Somos de familia numerosa, así que Así que muchas gracias. Bueno, con muchos de ustedes, los que nos veamos el segundo lunes de septiembre, bueno, arrancaremos esta certificación que me parece que, según lo que vieron hoy, ya tienen una idea de lo que puede llegar a ser, de lo que es nuestra mirada ortomolecular, y bueno, con una persona como Pablo, que es tan claro y con tantos conocimientos, seguramente vamos a poder satisfacer todas las inquietudes que tengan. Desde ya les agradecemos muchísimo por confiar en nosotros, por querer estar aquí, y bueno, bienvenidos y nos vemos en el curso. Un saludo a todos. chao, chao.